En los hijos muy deseados tiene que haber una partícula 2 o 3 de filicidio, pero vence la filipilia. Bueno, la obra del doctor Feder es muy amplia, ¿sí? Pero lo que podríamos considerar como la teoría fundamental y central es la preconceptología. Si ustedes revisan las teorías psicoanalíticas del desarrollo, la mayoría de las teorías, si no podemos decir casi el 99% de las teorías, hablan acerca del desarrollo del niño a partir del nacimiento. Algunas cuantas logran tocar la época del embarazo, como la obra de Winnicott, a lo mejor el último periodo del embarazo, ¿sí? Pero lo innovador de la teoría del Dr. Feder es que considera el desarrollo antes del embarazo, ¿sí? Primero, antes del nacimiento, que son muy pocas las teorías que lo llegan a tocar, y sobre todo antes del embarazo. Esto es totalmente nuevo y revolucionario, ¿sí? Por ejemplo, el que deseemos a un niño y pensemos en lo que va a ser un niño desde que se es niño, ¿sí? Desde que un niño tiene la capacidad de pensar que puede llegar a ser padre, desde ese momento ya existe un deseo por ese hijo, o no deseo, dependiendo de cómo ha sido tratado ese pequeño por parte de sus propios padres. Entonces esto es fundamental, ¿sí? Nos lleva hacia toda la teoría psicogenética, ¿no? Lo que él le llama ahora el genoma humano, el psicogenoma humano, es fundamental. Nosotros, toda esta concepción del doctor Feder ya la utilizamos para modificar la historia clínica que se hacía anteriormente. En la historia del desarrollo, cuando nosotros vamos a entrevistar a los padres de algún niño para saber qué le pasó, cuándo ocurrió el problema que tiene, en la Asociación Psicoanalítica Mexicana ya metemos toda la teoría del doctor Feder en cuanto a las preguntas de historia clínica, ¿sí? Por ejemplo, le preguntamos a los papás, usted cuando era niño, ¿qué pensaba cuando deseaba tener un hijo? ¿Sí? Es una pregunta ya casi de cajón en cualquier historia clínica. ¿Deseaba usted tener un hijo o no deseaba tener un hijo? En sus investigaciones sobre el tema, Luis Feder condensa décadas de trabajo, especialmente en el acting out como pregunta mediante las locuras de la soledad. Una visión psicogenética sobre las motivaciones indagatorias contenidas dentro del acting out, donde propone el acting out como una indagación y como una reparación, surgiendo así como expresión creativa y artística que tiene la misma motivación, o sea, va del concepto acting out al acto arting out. A través de esta dinámica se descubre que el paciente es un maravilloso investigador. Esta contribución de Luis Feder es revolucionaria e histórica para la técnica del psicoanálisis. Esto nos remonta ya dentro de lo que es teoría y técnica psicoanalítica. Por muchos años, cuando se descubre el término, creo que lo menciona Freud, acting out, se consideraba que el acting out de un paciente, porque hacía cosas afuera actuadas, no verbales, era una muestra de su resistencia. Pasaron los años y hace una semana le mandé un email a un doctor Boesky, B-O-E-S-K-Y, que es el que ha escrito la mejor clasificación de los múltiples significados de lo que es acting out. Y quería yo su bibliografía para mis alumnos, para un seminario. Él le comuniqué también que, aunque no nos hemos escrito en estos años, que le voy a mandar mi trabajo sobre resistencia o asistencia. En los años he encontrado que, contrario a lo que se ha dicho, la resistencia sobre acting out era más por parte del psicoanalista y mucho menos por parte del paciente. El analista que se resistía a traducir en lenguaje comprensivo o escrito lo que el paciente con su conducta trataba de
de comunicar. Una vez que desciframos el misterio del acting out, vemos que es una especie de charada, donde el paciente hace casi un ballet de preguntas y nos dice, mira, yo te voy a bailar y te voy a hacer esto, y tú me dirás si fue así o fue asado lo que me pasó en mi infancia y lo que me sigue pasando. Y nosotros tenemos la obligación de entender y traducir su pregunta en términos accesibles. Con lo cual digo que una vez traducida el lenguaje del acting out en términos verbales, descubrimos que es el paciente el mejor ayudante del psicoanalista en la pesquisa de sus propios misterios. En sus trabajos sobre el tema, analogan procreación y creación. Creación artística que forma un continuum, abordando los problemas y los enigmas planteados por los acting out. La creación artística sigue su difícil, prolongado y ambivalente inicio. El placer de la victoria ante la obra realizada. Por otra parte, está el dolor que produce la pérdida o aborto biológico, o el aborto de una creación artística, el nacimiento de la obra y la depresión postparto, que surge en el autor cuando la obra da a luz su más poderosa motivación, que es la indagación y la reparación. Gran parte de los esfuerzos técnicos están orientados a la investigación para conocer orígenes y en reparación para corregir o disminuir daños. Partiendo de un trabajo, entre tantos, sobre creación artística y creación biológica, señalo en otro trabajo que tengo, se los voy a leer, está bonitillo, respecto de la creatividad en cada uno de nosotros, que nosotros somos el producto de un acto procreativo y que por lo tanto debemos llevar en nuestro inconsciente una pizca de procreación y también de creatividad. Pero existiendo estas ambivalencias, no toda la creatividad es constructiva. Y señalo, por lo tanto, que crear la bomba atómica es un acto de creación impresionante, pero su propósito no es constructivo, es destructivo. Y esto se explicaría por la historia de los inventores, etcétera, etcétera, y el propósito que los pueblos y las naciones le quieren dar a estos inventos. Pero sí hago una diferenciación muy importante entre creatividad constructiva y creatividad destructiva. Ahora, la parte de procreación, porque puede haber la normal procreación, es decir, el embarazo del hombre a la mujer, y de ahí puede haber el embarazo y nace un hijo. No siempre es deseado y no siempre el resultado es una cosa deseada. Al contrario, precipita mucha problemática de la pareja que descubre de repente que están embarazados ella y que no desean el producto. Esto precipita pues toda una serie de cosas que sabemos, conflictos en torno al aborto, si abortar o no. Pero el hecho de que todos partimos de un acto procreativo, que si nos va bien se puede convertir en una conducta creativa y constructiva, es una explicación, digamos, de las raíces genéticas de nuestra creatividad. En estos estudios sí. Hace propuestas, por ejemplo, en el que despejó el enigma del acting, que es la locura de la soledad. ¿Nos puede hablar un poco de esto? Sí, cómo no. Durante algunos de los actings out se cometen muchas locuras. Y se cometen locuras porque la soledad para cualquier ser humano es intolerable. Entonces, para librarnos de esa soledad, cometemos muchas cosas, entre ellas locuras que momentáneamente nos quitan esa sensación de estar totalmente solos. Cuando nos despejamos y
lloramos nuestras penas y queremos arreglar nuestros problemas, descubrimos que, caray, me casé con tal, o me divorcié de tal, o me fui a otro país, o cambié de trabajo, o quise matar a alguien, o me iba yo a suicidar. Vamos descubriendo que todas estas actuaciones que podían costarle la vida al actor de ellas se debían a que había un problema profundo de abandono y de ahí de soledad. Y para librarse de ese dolor cometemos tontería y media, a eso me refiero, las locuras de la soledad. Además, nos permite ayudar mucho a la persona, porque una vez que se entiende por qué hizo A, B o C, los actos ya no parecen inmorales, los actos ya no parecen criminales, sino que se les descubre en su verdadera dimensión. Y en nuestra profesión, como en cualquier ciencia, una vez que entendemos algo, dejamos de condenar. Y nosotros, al entender de dónde viene esta compulsión a repetir y a cometer desmadre y medio, si le entendemos el origen, ya no condenamos, tratamos de comprender. Para un investigador como Luis Feder, el campo es interminable. Así, en su artículo Deshojando la Margarita, psicoanálisis de estas preguntas bailadas, la danza, él estudió y descifró símbolos, signos, el lenguaje no verbal de la danza, despejó enigmas del acting, que es la locura de la soledad, contemplada en la culpa que oculta el factor casual, que de no tener esta transformación sublimatoria, será simplemente arma. El tema es consecuencia, y a la vez, desarrollo de lo que es la obra de Feder.